Les invito a abrir sus Biblias en esta mañana en Hechos capítulo 13. Regresamos a nuestro estudio del libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, hermanos, voy a dar lectura únicamente a los versículos 32 y 33 de este capítulo del libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Dice así la palabra del Señor. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Les invito a orar. Padre, encomendamos a ti este tiempo. Señor, usa tu palabra, úsame a mí, Señor, como instrumento comunicativo de ella, Padre, que tu nombre sea glorificado, que Cristo Jesús sea exaltado en este tiempo de exposición bíblica. En el nombre de Él oramos. Amén. El más grande cumplidor de promesas. El más grande cumplidor de promesas. Mis amados hermanos, el día de hoy voy a hacer algo que en los seminarios nos enseñan que los predicadores no debemos hacer. Voy a hacer algo que se supone que los predicadores no debemos hacer. Y eso es predicar el sermón de alguien más. Hoy voy a predicarles un sermón del apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Hay una justificación a esto. Porque este sermón del apóstol Pablo quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Y eso hace que no solamente pueda predicarlo, sino que debo predicarlo. Es parte de mi deber predicar todo lo que aquí está escrito. Así que vamos a ver este sermón de Pablo, su primer sermón registrado en las Sagradas Escrituras. Y vamos a recordar un poco acerca de el contexto histórico en el cual se da esto, hermanos. Recordemos, Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía de Siria. No confundamos las Antioquías, porque hasta ahorita se han mencionado dos Antioquías. La iglesia enviadora de estos dos misioneros fue la iglesia de Antioquía de Siria. Fueron ordenados como misioneros, enviados y encomendados a la gracia del Señor, y salieron. Su primer punto, su primer campo misionero fue la isla de Chipre, y ahí ganaron un alma para Cristo, nada más y nada menos que el procónsul Sergio Paulo, la máxima autoridad imperial en la isla. Ahí fue ganada para Cristo. Y este capítulo, a partir del versículo 13, nos habla de su trayecto hacia la parte continental de Asia. Versículo 13, doy lectura. Habiendo zarpado de Pafos, que era el puerto de Chipre, hermanos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge. Es el primer punto ya en continental, de la parte continental de Asia, hermanos, la parte sur, a Perge de Panfilia. Y hay una nota aquí, dice, pero Juan, se refiere a Juan Marcos, el pariente de Bernabé que se unió como colaborador a este equipo misionero. Dice aquí, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Ahora bien, hermanos, aquí Lucas no da muchos detalles de este trayecto desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, que es una ciudad distinta a Antioquía de Siria, hermanos. Esta ya es la región cercana a donde Pablo era oriundo, de donde él era nativo. Estaba muy cerca, aquí su ciudad natal, Tarso. Pero, hermanos, algo importante que debemos saber. Entre Perge, para llegar de Perge a Antioquía de Pisidia, se necesitaba pasar toda una región montañosa. Era un trayecto más o menos de unos 400 kilómetros montaña arriba. Pero esos caminos, hermanos, no solamente eran difíciles de transitar, sino que además estaban infestados por bandas de ladrones. Entonces vemos que aquí muy probablemente Juan Marcos, este joven, sintió miedo. Dice, bueno, ¿cómo vamos a atravesar? ¿Cómo nos vamos a meter aquí a esta zona de la sierra donde hay tantas? He sabido de todos que hay muchos bandoleros ahí. Bueno, Juan Marcos, se regresó a Jerusalén. Dice, y pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de reposo, se sentaron. Hermanos, Pablo aquí ya está como el líder del equipo misionero.
Ahora ya Pablo ya es el líder, ya se va a mencionar ahora a Pablo y a sus colaboradores. Así se habla ya a partir de este pasaje, hermanos. Pero Pablo está a punto de predicar su primer sermón evangelístico ante un grupo de compatriotas judíos en una sinagoga. Y hermanos, vemos aquí una enseñanza muy importante. Si usted compara este sermón de Pablo con el sermón que predicará más adelante en Atenas, a pesar de que es el mismo mensaje, es el evangelio, pero son presentados de forma diferente porque su audiencia era distinta. Aquí Pablo está presentando el evangelio, presentando a Dios como el más grande cumplidor de promesas. Dios, mis amados hermanos, es el más grande cumplidor de promesas. Miren, estoy convencido de que mucho de los problemas que tenemos de insatisfacción con la vida es debido a problemas que tenemos en nuestras relaciones humanas. La felicidad humana, hermanos, la bienaventuranza, el ser dichosos, el ser satisfechos, tiene mucho que ver con nuestras relaciones. Y el tener relaciones sanas tiene mucho que ver con el ser gente fiel a nuestra palabra, fiel a nuestros compromisos. Bueno, Pablo aquí, hermanos, si ustedes ven en su sermón, van a ver cuántas veces utiliza la palabra cumplimiento, promesas, etc. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque que le está dando el apóstol Pablo. Y hay tres verdades que encontramos en su sermón, hermanos. La primera verdad, y ese es el primer punto del sermón de Pablo, es que Dios cumplió sus promesas a nuestros antepasados de una forma fiel, mostrando su fidelidad. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que Dios está cumpliendo sus promesas actualmente a nuestra generación. Y el tercer punto de Pablo es que Dios quiere cumplir sus promesas en ti, transformando tu vida. Recordemos, Pablo está a punto de anunciarles a Jesús a sus compatriotas judíos y a la gente que no era judía, pero que se había convertido al judaísmo en aquella sinagoga en Antioquía de Pisidia, hermanos. Y él está presentando el evangelio de Cristo, presentando a Dios como el más grande cumplidor de promesas. Vamos a ver la primera verdad, hermanos. Dios cumplió sus promesas en el pasado. Versículos 17 al 22. Voy a leer desde el 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, oíd. ¿Por qué hace esta distinción? Ya dijimos, había ahí judíos que eran israelitas y había no judíos, pero que creían en el Dios de Israel. Ellos se denominaban los temerosos de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los probó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todas las personas que estaban congregadas en aquella sinagoga en la ciudad de Antioquía de Pisidia, que estaban escuchando el sermón de Pablo, ya conocían estas historias, no les eran ajenas. Ellos sabían de las historias de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios los introdujo en la tierra de Canaán con maravillas y milagros por mano de Josué. Ellos sabían de las hazañas de David en la guerra, pero ellos conocían a Dios como un Dios de hazañas pasadas, como un Dios que había hecho cosas maravillosas y portentos en el pasado,
con generaciones que vieron sus maravillas, pero para ellos Dios no significaba algo relevante en el presente. Pablo está recordándoles lo que ya sabían. Dios había mostrado su fidelidad con el pueblo de Israel en el pasado al elegirlos, versículo 17. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Ahí está mostrando Dios fidelidad. Pero también Dios mostró su fidelidad al liberarlos de la esclavitud de Egipto. Mostró su fidelidad al tenerles paciencia en el desierto, versículo 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Dios mostró su fidelidad con el pueblo de Israel al introducirlos en la tierra prometida, versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Dios mostró su fidelidad con el pueblo de Israel al darles un liderazgo teocrático a través de jueces, versículo 20. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Dios mostró su fidelidad para con el pueblo de Israel en generaciones pasadas al establecerles una monarquía. Versículo 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y Dios mostró su fidelidad para con el pueblo de Israel también, hermanos, al levantar por rey a David, de donde vendría la línea mesiánica. Y es aquí donde Pablo está resaltando todas esas historias que ustedes conocen muy bien de las hazañas de Dios con nuestros antepasados. Tienen un propósito que tiene que ver con nosotros en la actual generación. Dios ha sido fiel con nuestros antepasados, pero hermanos, Dios primeramente se es fiel a sí mismo. Dios se propuso a sí mismo hacer algo. Y toda esta fidelidad, hermanos, que Dios mostró con los judíos en generaciones pasadas, tiene como propósito Dios ser fiel consigo mismo. Isaías 45, 23, les invito a ir a este pasaje. Isaías 45, 23, dice así la palabra de Dios. Por mí mismo, habla Dios, está hablando Dios, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué estaba haciendo Dios al crear una nación, al liberarlos de Egipto, al introducirlos a la tierra de Israel, al establecer una línea real a través de David? Hermanos, Dios está cumpliendo lo que Él se propuso para sí mismo y para su propia gloria, de que toda rodilla un día se doble ante Él, de que todo ser humano y toda tribu, lengua, pueblo y nación le adoren. Eso es lo que está haciendo Dios a través de su fidelidad para con Israel. Dios es un Dios que está en misión y su misión es establecer su reino entre los hombres. Ahora, escucha esto, mi amado hermano. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer, lo hará. No existe poder ni autoridad en el universo que logre impedir que Dios cumpla lo que Él se prometió a sí mismo. Dios fue fiel cumpliendo sus promesas a aquellos antepasados judíos, porque en ello Dios se estaba haciendo fiel a sí mismo. Nosotros, hermanos, tristemente muchas veces, si somos honestos, somos infieles a lo que nos comprometemos a hacer, incluso lo que nos prometemos a nosotros mismos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos incumplido con nuestra palabra, hermanos? ¿Cuántas veces te has propuesto a ti mismo, hermano y hermana? Este año voy a leer la Biblia completa en un año. Y por lo que sea, no la lees. O te has propuesto, este año todos los días voy a tener mi tiempo devocional y va a ser un tiempo enriquecedor, va a ser un tiempo de verdad, de adoración, de entrega, de consagración. ¿Cuántas veces has dicho cuando va a ser año nuevo, este año voy a comprometerme a servir a mi iglesia con más entrega, con más fidelidad? Y no lo has cumplido. Hablemos de otras promesas que nos hemos hecho en el campo de la salud. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí, este año voy a comer más saludable?
y no te has cumplido a ti mismo esa promesa. Voy a hacer más ejercicio, no lo has cumplido. Somos infieles incluso con nosotros mismos. Hermanos, ese no es el ejemplo que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Él lo que se propone hacer, lo cumple. Hermanos, aquí tenemos en esta iglesia cristianos que tenemos ser la bendición de ser cristianos, de tener conocimiento de la palabra desde tercera, cuarta generación, hermanos. Ahora, piensa por un momento, tú que eres cristiano y que tienes la dicha de que tus padres fueron cristianos, tus abuelos, tus bisabuelos fueron cristianos, hermanos. Piensa cómo Dios fue fiel con los antepasados en tu familia. Piensa cómo llegó el evangelio. ¿Quién fue el primero de tus... Si fue tu abuelo, o fue tu bisabuelo, o fue tus padres, el primero al que se le predicó el evangelio y cómo Dios obró en fidelidad con él para que él abriera su corazón a Jesucristo. Dios fue fiel con los antepasados. Yo, por ejemplo, en mi caso, hermanos, mis bisabuelos fueron los primeros creyentes en la región sur del estado. Mi bisabuelo se llamaba Reyes Espinal. Mi bisabuela se llamaba Josefa. Ellos no eran de la ciudad de Atencingo, ellos se fueron a vivir ahí por motivo del ingenio que había ahí. Pero la providencia de Dios los llevó a ese lugar. Y la providencia de Dios llevó a un misionero llamado David Cervantes, colportor, quien iba puerta por puerta tocando las casas de Atencingo, vendiendo Biblias. Y el primero en comprarle una Biblia a este misionero fue mi bisabuelo. Ahí se estableció un centro de predicación, después una misión, y ahora es una iglesia, hermanos, que por la gracia de Dios existe en la ciudad de Atencingo. Y miren cómo esa fe, la fidelidad de Dios mostrada a mis bisabuelos nos ha alcanzado a generaciones, a las generaciones actuales, hermanos. Dios fue fiel con mis antepasados y en ello Dios estaba cumpliendo sus promesas también a sí mismo. De vez en cuando, hermanos, es bueno ver hacia el pasado, ver lo que Dios ha hecho con nuestros ancestros. Cuando lo hacemos, hermanos, esto es saludable cuando lo hacemos para reflexionar en la fidelidad de nuestro Dios. Reconocer la fidelidad de Dios con nuestros pasados, hermanos, es una base fuerte para fortalecer nuestra confianza actual en Dios. Si Dios cumplió sus promesas con nuestros antepasados, hermanos, sabemos que Él cumplirá sus promesas con nosotros hoy. La segunda verdad, hermanos, que el apóstol Pablo está recalcando en su sermón, hermanos, es que Dios no solamente cumplió sus promesas con generaciones pasadas, sino que Dios está cumpliendo con la generación actual sus promesas hechas. Hubo promesas que los antepasados nunca vieron cumplidas. ¿Y de qué promesa estamos hablando? La venida del Mesías. A partir del versículo 23, Pablo aborda ese tema. De la descendencia de este se refiere al rey David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién piensan ustedes que soy? No soy yo él. He aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él desde Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Qué está haciendo Pablo aquí, hermanos? Le está diciendo a esa audiencia que tiene ahí en Antioquía de Pisidia, en aquella sinagoga: a ver, Dios no solamente es un Dios de grandes hazañas en el pasado, Dios en la actual generación ante nuestros ojos ha cumplido la más grande promesa de todas: levantar al Mesías, al Salvador de Israel, al Mesías Redentor, a Jesús. Fue anunciado. Dios levantó a Juan el Bautista, que había sido anunciado como precursor del Mesías por Malaquías, y Dios levantó a Jesús como el Mesías Salvador de Israel, el Mesías Redentor del mundo. Hermanos, y todos aquellos eventos con los cuales inició su sermón, aquellos eventos históricos, mostraban la fidelidad de Dios a generaciones pasadas, hermanos. Los eventos recientes respecto al nacimiento, muerte y resurrección de Jesús eran muy superiores a lo que habían visto sus antepasados. Nada era comparable, ni la apertura del Mar Rojo, ni la caída de los muros de Jericó. Nada se comparaba con el hecho de la encarnación, el milagro de la encarnación, el que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios mismo se encarnó, nació y vivió entre nosotros. Jesús en una ocasión dijo a sus discípulos, hermanos, después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos, estoy en Lucas 10:23, y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¡Qué generación tan bendecida aquella que le tocó ver a nuestro Señor en su encarnación! La generación judía del siglo I fue bienaventurada porque vieron el cumplimiento de las promesas mesiánicas de Dios. Vieron y oyeron al creador de este universo encarnado. Pablo les está diciendo algo así: creemos en un Dios que no solamente fue fiel en el pasado, sino creemos en un Dios que sigue siendo fiel en la actualidad. Dios estaba mostrando fidelidad a la actual generación, a esa generación a la cual Pablo les estaba predicando, porque ellos no desconocían lo que había pasado con Jesús. Hermanos, no solamente nuestros antepasados pueden testificar de la fidelidad de Dios. Nosotros, la actual generación, también hemos visto con nuestros propios ojos el cumplimiento de las promesas de Dios. Mis amados hermanos, muchos saben que muchas veces nosotros añoramos las cosas del pasado. A mí en lo personal me gusta la música antigua, las películas antiguas. Soy lo que dicen un poco vintage o old fashion o pasado de moda. Añoramos tiempos antiguos, de repente nos dan así como que golpes de nostalgia de donde hemos trabajado, donde hemos vivido. A veces, hermanos, ese tipo de personalidad nos lleva a pensar que todo tiempo pasado fue mejor que el tiempo presente. Pero hay una frase que leí preparando este sermón, hermanos, que dice: el pasado es lo que recuerdas. El pasado es lo que imaginas recordar. Lo que te convences en recordar o lo que pretendes recordar, hermanos. Si nosotros vivimos anclados al pasado y pensando que siempre el pasado fue mejor, Dios solamente actuó en el pasado, pero hoy no vemos la mano de Dios, hermanos, eso es tener una visión muy corta de la obra de Dios. Vivir añorando el pasado como si el presente no tuviera nada grato que ofrecernos no es una actitud saludable, amado hermano y hermana. Muchos judíos y gentiles convertidos al judaísmo vivían anclados a estas historias del pasado.
de las glorias pasadas del pueblo de Israel, recordando a Moisés, recordando a Josué, recordando las hazañas del rey David, hermanos. Pero Pablo en su predicación les dice, versículo 30, capítulo 13 de Hechos, versículo 30, pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente, note, subraye eso en su Biblia, actualmente, versículo 31, ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Versículo 32, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Versículo 33. Y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Dios no solamente cumplió sus promesas en el pasado, Dios sigue cumpliendo sus promesas a la actual generación, hermanos. El punto de Pablo aquí es muy fácil de identificar, hermanos. Dios fue fiel con nuestros padres, pero Dios sigue siendo fiel con nosotros. Y Dios nos sigue cumpliendo sus promesas a nosotros. Hermano, hermana, ¿con qué actitud miras el presente? ¿Piensas que Dios ahora está ausente? ¿Piensas en un Dios, tú crees en un Dios que solamente hizo proezas en el pasado, pero que ahora no hace proezas? ¿Que Dios ya no está obrando en la actual generación? ¿Piensas que Dios te ha dado la espalda? ¿Has puesto en duda en tus pensamientos la fidelidad de Dios? Déjame decirte, amado y amada, aunque tu presente no sea lo que tú quisieras que sea, la verdad es que Dios sigue cumpliendo su propósito en tu vida. Él sigue siendo fiel. No ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas. Dios fue fiel con nuestros padres, pero Dios sigue siendo fiel con nosotros. Y por último, y esto es un enfoque mucho más personal, Pablo le está diciendo, Dios ahora quiere cumplir sus promesas en ti. Ya no lo veas de forma colectiva, Dios quiere cumplir sus promesas en ti para transformar tu vida y que tú te conviertas, entre otras cosas, en un cumplidor de promesas. Versículos 38 al 41. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él, es decir, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir justificado? Es decir, Dios lo declara justo ante sus ojos. Dios le atribuye la justicia de Jesús. ¿A quién? A todo aquel que cree en Jesús y en su evangelio. Versículo 40. Miren pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Versículo 41. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense, y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las cuenta. Hermanos, aquí Pablo está llegando a la parte final de su sermón. Está diciendo, bueno, ya hemos dejado establecido que Dios ha sido fiel con nuestros padres, con nuestros antepasados. Dios ha cumplido con la actual generación sus promesas, la más grande promesa de enviar al Mesías, hermanos, y ahora quiere cumplir su propósito y sus promesas contigo. Y Pablo está hablando aquí de la justificación. Versículo 38. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de pecados. Dios quiere perdonar tus pecados. Sea quien seas tú que me estás escuchando hoy, no importa cuál sea tu afiliación religiosa, no importa con qué religión tú te identifiques, Dios quiere perdonar tus pecados. Y ahora es posible que Él perdone tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios ya cumplió lo que Él se había propuesto, de mandar a su Hijo, que Él viviera una vida perfecta cumpliendo su ley, que Él muriera en la cruz, en una muerte que Él no merecía porque Él no había pecado, sino que fue una muerte en nuestro lugar, en tu lugar,
por tus pecados, por cada acto malo que has hecho en la vida, por cada acto de rebeldía en contra de Dios. Por eso murió Jesús. Derramó su sangre. Y Dios aceptó ese sacrificio. Dios Padre aceptó ese sacrificio. Y resucitó a su Hijo de entre los muertos. Y Jesucristo, déjame decirte algo, y eso es lo que está Pablo enfatizando. Jesucristo hoy está vivo. Aquel que fue clavado en la cruz, hoy está vivo a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Y ahora, por su sacrificio, Dios puede perdonar tus pecados. Dios está ofreciéndote el perdón de tus pecados para que tú te reconcilies con Dios. Y lo otro que Dios te ofrece es una palabra que quizá te suene un poco extraña. Dios quiere justificarte. ¿Qué significa esta palabra justificarte? Dios quiere hacer una declaración legal acerca de tu persona y de tu vida. Quiere declararte justo ante su presencia. Y tú dices, ¿pero cómo? Si yo he pecado, yo soy un pecador. He ofendido a Dios muchas veces. Esta mañana todavía cometí pecados. ¿Cómo Dios, que es santo, puede declararme justo? Bueno, la respuesta está en que eso es posible porque Jesús vivió, un hombre perfecto, cumplió los mandamientos de Dios, que tú y yo no hemos podido cumplir. Él los cumplió a la perfección. Y esa obediencia perfecta a Dios se la atribuye y se la asigna a toda aquella persona que pone su confianza en Jesús. Y dice, Jesús, yo creo en ti. Jesús, creo que moriste por mis pecados. Creo en tu resurrección. Creo que todo fue por causa mía. Te entrego mi vida, renuncio al pecado y te entrego mi ser. Para todo aquel que pone su fe en Jesús, Dios ofrece justificación y perdón de pecados. Dios quiere cumplir sus promesas en ti. Déjame decirte algo. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere hacerte una nueva criatura y quiere hacerte verdaderamente feliz para que vivas para su gloria. Y viviendo para su gloria, viviendo para Cristo, tú encontrarás la verdadera felicidad, la verdadera realización en tu vida. Ven a Cristo hoy, acude a Él en arrepentimiento y fe. Entrégale a Jesús tu vida. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está predicando acerca de Cristo. Pablo les dice a sus compatriotas judíos, Dios fue un fiel cumplidor de promesas con nuestros antepasados. Dios ha sido y está siendo un fiel cumplidor de promesas con la actual generación. Pero Pablo termina su sermón diciendo, Dios quiere cumplir sus promesas en ti. Y quiere transformar tu vida para que tú te conviertas en un fiel cumplidor de promesas. Y si tú eres una persona fiel cumpliendo tu palabra, serás una persona con buenas relaciones con tus semejantes. Y estarás, por supuesto, con la relación más importante con Dios. Y serás feliz. La gente hoy busca la felicidad por muchos medios. Y se habla mucho de la felicidad. Los sociólogos miden la felicidad con diferentes indicadores. Pero la verdadera felicidad está en estar reconciliado con tu Creador. Y eso solamente es posible a través de Jesucristo. Ven a Cristo hoy mismo. Ahí donde estás, dile a Jesús, te entrego mi vida, perdona mis pecados, creo en ti, dame la vida eterna. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este sermón predicado por tu siervo, el apóstol Pablo, a este grupo de personas que habían escuchado tu palabra. Estas historias no les eran ajenas, pero desconocían, no sabían lo que tú estabas haciendo en su generación. Y que tú deseabas
cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Señor, este mensaje es actual. Hoy también tú nos dices, quiero cumplir mis promesas en ti, quiero perdonar tus pecados, quiero darte la justificación, quiero darte la vida eterna, quiero transformar tu vida para que sea una vida entregada a la gloria de Dios y en consecuencia sea una vida feliz. Permite, Señor, que este mensaje sea escuchado por muchas personas y que muchas personas hoy alcancen salvación y vida eterna. Que muchas personas hoy obtengan el perdón total de sus pecados y reciban la reconciliación contigo, Padre. Dejamos a ti el resultado en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.